esas flechas, hay unos arcos grandísimos con flechas, que me imagino que eso era lo que tenía el rey David. ¿Él a quién le tiraba esas flechas? A los animales. Los cazadores tenían esas flechas, ¿y a quién le tiraban? A los animales. Pero en las peleas también habían flechas. ¿Y a quién le tiraban? Al enemigo, a los seres humanos. Y pues muchos acertaban. Y por eso es que hay fósiles con gente que estaba muerta y que tiene flechas. ¿Quién lo mató? Una flecha. Pues familia, cuando uno peca, no da en el blanco. Y en nuestro caso, ¿qué sería dar en el blanco? ¿Qué sería dar en el blanco para nosotros? Vivir sin pecar, vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de obediencia a Dios. Pues familia, vamos entonces a enfocarnos en el pecado. ¿El pecado es real o es ficticio? Porque dicen que es real. ¿Por qué? A ver, ¿por qué dicen que el pecado es real? ¿Por qué? Porque lo practicamos. Porque se practica, el pecado es real, porque vive en nosotros. Ahora, aunque algunas personas piensan que el pecado es ilusorio, que no es más que egoísmo, que no es otra cosa que un mal social, el pecado es real y yo lo vivo. Ustedes y yo lo vivimos. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando con eso? Pues desde toda nuestra existencia. El pecado es real. Uno dice, no, un niño no peca. Pues miren que los niños desde que nacen son pecadores. Y nada más uno mire que el niño cuando nace, pues como es tan bello, todo el mundo le corre. Y él descubre eso, así a la velocidad del rayo. Y entonces el niño sabe que cuando llora, todo el mundo corre a ver qué le pasa. Pues ya se da cuenta. Y llora muchas veces por llorar, por solo ver que todo el mundo le corre. Familia, nosotros fuimos concebidos en pecado, así dice el salmista. Pero primero vamos a ver el origen del pecado. Génesis 3 del 1 al 7. Voy a usar la versión La Palabra de Dios para Todos. Ay, y no sin antes, yo veo un caballero por aquí muy lindo al lado de María Camila. ¿Quién es ese caballero, María Camila? Es el hermano de María Camila. Démosle un aplauso a Dios por el hermano de María Camila. Y hace mucho rato, desde que estaba en el movimiento Vida Estudiantil, no veíamos a una niña preciosa, María Fernanda. Un aplauso para María Fernanda. Y bienvenidos todos, me encanta verlos. Por allá yo veo a mi Jacqueline y a los dos hijos, yo no sé por qué se hace por ese rincón, ahí hay zancudos. Por acá hay sillas, mi Jacqueline. Pero familia, vamos a leer Génesis 3, del 1 al 7. Dice así, el pecado de Adán y Eva. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios le dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Cuando la mujer vio
que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer, y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella. Ella le dijo, ella le dio, y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de higuera. Y mire que ahí nació una labor muy bonita, coser, coser. Familia, aquí está el origen del pecado. ¿Quién lo ocasionó? ¿Quién lo llevó a cabo? Hay muchas preguntas. Bueno, dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que habían. Y que en esa serpiente se metió el diablo. Y a través de esa serpiente le habló el diablo a Eva. Yo todavía no entiendo por qué fue a Eva. Yo creo que él la sentía como más vulnerable, más hermosa, más linda. Muy sensible, muy dulce. Porque ahí también estaba Adán. ¿Por qué no fue a Adán de una vez? No, tuvo que ir a nosotras, tan chistoso. Fue a Eva. Sí. Por eso de ahí el dicho, que a la mujer se le convence por el oído. Y ciertamente así fue. Bueno, y miren que el diablo en su astucia le pregunta a Eva lo que él ya sabía. Me imagino que él ya sabía lo que Dios le había dicho a Eva. Él lo debe haber escuchado. Él lo debe haber escuchado. Y dice, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Por qué él le pregunta por qué le hace esa pregunta malintencionada a Eva? Porque él sabía lo que Eva le iba a responder. Y dice, sí, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer. Porque él le dijo, de ningún árbol del jardín. Y miren que Eva contestó a medias, o sea, ella contestó una verdad, pero luego también inventó otra, inventó una mentira, porque dice, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Miren que ella añadió algo que Dios no le había dicho, ni siquiera tocarlo, ni siquiera tocarlo. Uno a veces en su prepotencia, porque yo decía, pero ¿por qué ella tenía que inventarse eso? Uno a veces quiere como añadirle cosas a la palabra de Dios, como que no es suficiente lo que dice aquí. Pues eso fue lo que hizo Eva. Ella quería reafirmar lo que Dios le había dicho, aunque tuviera que inventarse algo más. No, la palabra de Dios es suficiente. Uno no tiene ni que añadirle ni que quitarle nada, porque es la palabra de Dios y lo que está escrito, escrito está, y eso es lo que uno debe hacer. No más, ni añadirle ni quitarle. Por eso usted no le añada que dice, Dios dice en su palabra, al que madruga Dios le ayuda. No, pues eso no lo dice allí Dios. Y hay veces que uno dice un poco de refranes que son tan buenos que uno cree que están en la Biblia. Pues no. Ayúdate que yo te ayudaré. Y muchos dicen, es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso? Y son refranes buenos, pero uno no tiene por qué añadir ni quitar nada. Lo cierto es que el diablo ya tenía su propósito y era hacer dudar a Eva de que lo que Dios decía era verdad. ¿Lo logró? Sí, sí.
Y dice, no, el diablo le dice, no, por supuesto que no, eso no es así. Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol van a ser como él. Y entonces por eso dice ella, miró el árbol, vio que la fruta era agradable, que el árbol era atractivo para conseguir ¿qué? Sabiduría. Dice, uy, yo voy a ser como Dios y no voy a morir como Él nos dijo que íbamos a morir. Entonces, comamos. Y dice que tomó varios frutos, en esta versión dice que tomó varios frutos y los comió. Y me imagino que le supo rico, porque dijo, venga, mi amor, mi papito lindo, coma de esto. Y el otro todo rogado, no, yo no como. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo él? Nada, se lo comió, no dijo nada. Por los ojos. Siempre ponen que el fruto era una manzana. No se sabe qué fruto era. No se sabe qué fruto era, lo cierto es que era un fruto provocativo a la vista. Bueno, para mí Sergio es un níspero. Para mí, ¿qué será? Bueno, ya no tengo frutas preferidas, pero de pronto hay frutas muy llamativas, ¿cierto? Ahora hay frutas que han sido como cruzadas y se ven, sí, injertos. Pues familia, ese es el origen del pecado. Satanás no estaba contento con ver la creación de Dios, y menos que vieran personas que adoraban a Dios genuinamente. El hombre no había sido probado en su pureza, en su libre albedrío. No había sido probado. Y esta era una forma en que Dios quería probar si el hombre era capaz de soportar una tentación. Pues no pudo. Sí era capaz, pero no quiso hacerlo. ¿Qué le costaba a Eva decir no? Hágame el favor, yo no la conozco a usted, váyase de aquí. Chao, te vi. ¿Y usted por qué me está hablando? Mi amor, ojo, esta persona no la conocemos, este animal no lo conocemos, no le hablemos. Y volteaba la cara. ¿No? Ella tenía el libre albedrío, ella podía decidir, pero no lo quiso hacer. Dios pues ya sabía eso, pero él tenía que mostrarle a ellos que ellos habían nacido libres y que en su libertad podían escoger. ¿Escogieron escuchar otra voz? Sí. Ese es el origen del pecado. Y nosotros estamos pagando las consecuencias, porque nosotros somos descendientes de ellos. Nacimos de Adán y Eva. Todas las generaciones, desde ellos hasta ahora, venimos de Adán y Eva y heredamos esa naturaleza pecaminosa. Por eso ese pecado habita en nosotros. ¿Hay solución? Sí. Como lo vamos a ver más adelante, Cristo es la solución. Es muy doloroso. Es doloroso ver que hay el pecado que habita en nosotros. Es doloroso ver que sucumbimos muchas veces ante él, más de la que nosotros quisiéramos, por cosas así de pequeñitas. Y una de ellas es por no creerle a Dios. Yo meditaba en este tema y realmente lo que el diablo usó fue la duda para convencer a Eva. Dice, no, no vas a morir. Sembró duda en ella de quién, de Dios. Dios no es tan verdadero como dice. Ah, Dios me dijo una mentira.
Y ella no le creyó a Dios, le creyó más al diablo. Entonces, la incredulidad en nosotros hace que nosotros pequemos, porque no le creemos a Dios. Piense en los pecados que usted ha cometido, en los que más le han marcado, y verán que yo tengo razón. Vayan a eso. ¿Por qué pecaron? Porque no le creen a Dios. Dios tiene maravillosas promesas para todos nosotros. Que no nos dejará, que no nos desamparará, que en todo está con nosotros. Bueno, tantas cosas, tantas promesas que usted tiene de Dios. Pero ¿por qué peca? Porque no le cree a Dios. Vamos a los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, no jurar su santo nombre en vano, honrar a padre y madre, no robar, no matar. Que usted haya cometido cualquiera de esos pecados al no hacerlo. ¿Por qué no lo hace? Porque no le cree a Dios. Porque no le creemos a Dios. Pues por eso pecó Eva, porque no le creyó a Dios. El Señor le dijo, si ustedes comen de ese árbol, les dijo a ellos, ciertamente morirán. El diablo les dijo, no van a morir. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos entendiendo el pecado? Bueno, familia, sigamos pues. El pecado es real, ya lo vemos, ya vimos el origen. El pecado es real y hay que combatirlo. Génesis 4:7, más adelantico de donde estábamos. Génesis 4:7 dice así. Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Desde Adán y Eva, ¿qué hace el pecado? Quiere dominarnos. Muchas veces nos domina, ¿sí o no? Sí. Si nosotros hacemos lo bueno, que es obedecer a Dios, que es creerle a Él, vamos a recibir la aprobación de Dios, porque eso es lo que Él quiere. Pero el pecado está ahí latente. A ver a qué hora yo lo alimento y sale. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo a Abel, a Caín. Le estaba diciendo a Caín, mira, si tú haces lo bueno, tú no tienes problema conmigo. Yo te voy a apoyar, yo te voy a respaldar siempre, te voy a bendecir. Pero ten en cuenta una cosa, que en ti mora el pecado y que tú no le debes abrir ninguna puerta. Porque Él está ahí esperando, Él está ahí al acecho. Y si tú le abres tan solo una rejilla, una rendijilla al diablo, al pecado, Él te va a dominar. Y tú no tienes por qué dejarte dominar de Él. Ahora, en la historia nosotros vemos Caín, ¿le hizo caso a Dios o se dejó dominar por el pecado? Se dejó dominar porque él mató a su hermano. Dice aquí, pero si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si tú haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Nosotros podemos dominarlo, solo que a veces nosotros no queremos dominarlo. Y primera de Juan 1:8. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Todos somos pecadores. Y lo único que nosotros debemos aceptar
es que somos pecadores y que hay que combatirlo, porque el pecado es real en nosotros. El pecado tiene unas consecuencias, ¿ustedes lo saben? Uno no puede pecar y pretender que va a ser aceptado por Dios, porque acabamos de leer en Génesis cuando el Señor le dice a Caín que si él hace lo bueno es aceptado por él, pero si no, no. Y esa es una causa. El pecado tiene unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Muerte y destrucción. Romanos 6:23 y Santiago 1:15. Romanos 6:23 y Santiago 1:15. Romanos 6:23 dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago, ¿qué nos dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Acabamos de leer en Romanos. Y Santiago. Luego, el deseo malo da a luz el pecado. Y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. El pecado aquí, como vemos, tiene un proceso. ¿Dónde nace el pecado? ¿Dónde surge en nosotros el pecado? En el corazón. El pecado nace en el corazón. Llega como un dardo. Eso es como los dardos de fuego del maligno. Llega ahí. Y si uno no está centrado en Dios, muy fácil ese pecado crece hasta dar como resultado la muerte. Por eso es que nosotros, hijos de Dios, debemos estar apercibidos. Y la única forma de evitar el pecado es tener una excelente comunión con Dios. No hay otra manera. Si usted no está metida diariamente, continuamente, segundo tras segundo, en la presencia de Dios, usted está dando papaya para que el enemigo lo tiente. Y si usted deja que lo tiente, ya perdió el año. Perdió el año. Porque el enemigo es así, de malo, de perverso. ¿Quién dijo que el diablo quiere que usted adore a Dios, que usted le obedezca, que usted le siga, que usted crezca, que usted madure? El diablo no quiere sino lo peor para usted. Él quiere tenerlo aquí, vea, bajo sus pies. Y si usted se lo permite, si usted deja que el diablo lo pisotee, ahí se mantendrá. ¿Por qué? Porque no le cree a Dios, porque no se apropia del poder de Dios en su vida. ¿Y por qué no lo hace? Volvemos al meollo del asunto. Porque no busca a Dios. Porque no se mete en su presencia. Así, sencillito. No hay que darle vuelta, no hay que maquillarlo, no hay que pintarlo. ¿Por qué peco yo? Porque no busco a Dios. Y ya, pare de contar. Porque el Señor nos guarda. Si yo lo busco, por ningún lado le voy a abrir puertas al enemigo. Entonces, familia, es importante, es necesario predicar sobre el pecado, sí. Porque a veces nosotros somos muy orondos. Muy orondos. Sigamos. Además de la muerte y la destrucción, que son consecuencias del pecado, el pecado nos separa de Dios. Y una cosa lleva a la otra. Yo no busco a Dios, peco. Peco y me alejo más de Dios. Dios mío. Isaías 59, 1, 2.
Isaías 59, 1, 2. Dice así: mira, la mano del Señor no es tan corta como para no poder salvar, ni sus oídos tan sordos como para no oír. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Dios no es sordo para no oír nuestro clamor. Dios no es ciego para no ver nuestro sufrimiento. Eso es lo que está diciendo Él en Isaías. Él no es ciego ni es sordo. Él sabe lo que usted está viviendo. Circunstancias buenas, circunstancias difíciles, circunstancias malas. Dios sabe todo. Y entonces, ¿cuál es su angustia? Si usted está en la presencia de Dios, ¿por qué se afana? ¿Será que Dios va a incumplir lo que prometió? ¿Será que Dios no es suficiente para ayudarle? ¿Ah? Y Él dice aquí que Él no es sordo para no oírnos, que Él no es ciego para no ver. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, eso es lo que le estamos diciendo a Él. Usted no me ve, usted no me oye y por lo tanto no tiene cuidado de mí. Entonces, como usted no tiene cuidado de mí, yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y eso hace que Él se aleje de nosotros. Eso hace que nosotros nos alejemos de Él. Dice: pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. No es que Él no quiera oírnos, porque Él no es sordo. Pero en nuestro vivir, en nuestro querer vivir, según nuestro parecer, Él nos deja. ¿Sabe qué? Usted quiere vivir así. Usted tiene mi palabra. Pero como usted quiere vivir como usted le da la gana, hágalo. Tranquila. Tranquilo. Viva como usted quiera. Pero recuerde que el vivir en sus propias fuerzas trae unas consecuencias. Porque yo existo. Dios existe. Y el vivir en las propias fuerzas de uno, Él lo ve. Entonces, tenga para que chupe. No es porque nosotros no sepamos, es porque no queremos. Nos gusta vivir como a nosotros nos parece. Las consecuencias del pecado: muerte, destrucción, separación de Dios. Otra consecuencia es, y será siempre, que el pecado es una ofensa directa contra Dios. Y vamos a leer, antes de hacerle yo unas preguntas, el Salmo 51 del 3 al 5. Salmo 51 del 3 al 5 dice así: reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti, solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Tú amas la verdad acerca de lo que se oculta y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Dios siempre conoce todo. Y aquí el salmista, porque este salmo es del rey David, y en esta versión el título de este salmo es Ten compasión de mí. Cuando uno peca, uno puede arrepentirse genuinamente o puede simplemente tener un remordimiento.
Y eso ustedes lo saben porque es lo básico que siempre se les ha dicho en las células de edificación, en las capacitaciones, es lo básico. Y familia, uno puede arrepentirse genuinamente, que es cambio de actitud, o puede tener remordimiento, que es dolerse por uno mismo porque lo pillaron. Porque lo pillaron en el pecado y ahora qué van a pensar de mí. Ahora mi pregunta es, ¿por quién te duele cuando pecas? ¿Por quién te dueles cuando pecas? ¿Por ti? ¿Porque tu imagen se dañó delante de quien supo tu pecado? ¿Cuál es tu dolor cuando pecas? Ay, me pillaron, van a haber unas consecuencias. Pues sí, eso es real, pero yo no me debo doler por mí, me debo doler por Dios, porque lo he ofendido. Pensemos en un momento esa obra que Cristo hizo en la cruz, por ti, por mí. ¿Yo lo merezco? No, no merezco que Dios me haya perdonado, que haya muerto en la cruz por mí. No merezco su obra redentora por mí, porque soy pecadora. Yo soy pecadora y no merezco nada de Dios. Pero Él quiso escogerme desde antes de la fundación del mundo. Él quiso morir en la cruz por mí. Él sabía todos los pecados que yo iba a cometer, que estoy cometiendo. Y aún así Él me aceptó. Me puso un nombre y me dijo, mi hija eres tú. Entonces yo viendo tanta bondad, viendo que me dio más de lo que yo merezco, ¿cómo es que voy a seguir ofendiéndolo? ¿Cómo es que voy a hacer lo contrario a lo que Él me dice? Familia, es por Dios que me debo doler. ¿Cómo puedo ofender yo a un Dios tan bueno? ¿Cómo puedo ofenderlo? ¿Por quién se duele usted? ¿Por quién te dueles cuando pecas? Cuando el Espíritu Santo te reargulle y te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por quién te dueles? Y ahí es donde debes evaluar. Ah, no, mi arrepentimiento es genuino. Me duele ofender a un Dios tan bueno. O puedes decir, yo como que solo tengo el remordimiento. Pues le cuento que si solo tiene remordimiento, usted volverá a caer. Como dice la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Si no se ha arrepentido. Arrepentimiento es cambio de actitud. Remordimiento es dolor por uno mismo, por la imagen que uno tiene y que ha sido desbaratada. Entonces, familia, el pecado es real. Debemos estar conscientes de que habita en nosotros, pero apropiarnos de que Cristo vino a morir en la cruz y no quedarme como nosotros solíamos hacer en la antigüedad, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Se va a quedar ahí y le va a doler el pecho. No, usted tiene que aceptar que al pecar es culpable, pero también debe apropiarse del poder de Dios que puede controlar ese pecado que habita en usted. ¿Somos conscientes o no? Bueno, familia, a levantarnos, a no seguir dando vueltas con el pecado y apropiarnos de que nada ni nadie, ni siquiera el pecado, nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Es creerle a Él, levantarnos, sacudirnos,
como los de, ¿quién es el que canta? Sacúdase que tiene arena. Sacúdase que tiene pecado. Sacúdase y vea cómo le va quitando todo Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces, familia, otra pregunta. ¿Por qué la gente hoy no quiere hablar acerca del pecado? Porque le pasa lo que nos pasa a nosotros hoy. Porque somos confrontados. El pecado nos confronta. Y a nadie le gusta ser confrontado. Vaya al mundo, ¿cómo está hoy? Y dígale, Dios te ama. Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero hay una cosa que te impide ver ese plan y es el pecado. Hasta ahí le llegó a usted el hablar con esa persona. La persona va a hacer todo lo posible por irse porque le habló de pecado. A la gente no le gusta oír sobre el pecado porque el pecado confronta una realidad que estamos viviendo y que no queremos cambiar. Porque muchas veces la gente dice, ay, no, es que yo no estoy preparada, yo no estoy preparado para vivir una vida cristiana. ¿Por qué dice eso? Y yo digo, ¿por qué? Porque no quiere dejar el pecado. Dice, no, es que a mí me gusta mucho bailar, comenzando que ni siquiera tiene una concepción errada. ¿Acaso bailar es pecado? No, es que yo no quiero dejar el trago. Bueno, usted puede cambiar, Dios lo puede cambiar, pero es que no quiere dejar el pecado a la gente. Por eso a la gente no le gusta que se hable de pecado. Pero como nosotros somos hijos de Dios y Dios quiere hablarnos acerca de eso, vamos a ser sensibles a su voz. Yo, haciendo este tema, lloré, me conmueve y dándolo, ni decirlo. Pero si Dios quiere que lo hablemos, lo hablamos. Y vamos a tener presente que es Dios, por su gracia, que nos ama tal cual somos y aceptar esa gracia. Y porque nos duele tanto ofenderlo, vamos a tratar de pecar menos. ¿Sí o sí? Bueno, familia, vamos a orar. Papito Dios, gracias.